Y pues recibid bendiciones, hermanos, con la paz del Señor. Primeramente, me gustaría transmitiros un saludo muy cordial de la iglesia de Amara, en San Sebastián, y también felicitaros por vuestro 50 aniversario. Sabemos que hace poco estuvisteis de aniversario y también el pastor Roger, que estuvo dando la enseñanza en ese aniversario, me transmite también ese saludo para vosotros. También mi esposa Carolina, que no puede venir, pues está trabajando en la residencia, pues también os saluda con amor, esperando poderos conocer algún día también. Y el Señor, pues, ha puesto en mi corazón esta mañana traeros una palabra que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a considerar los versos que están entre el 12 y el 26. Si tenéis Filipenses 1, del 12 al 26, mientras vais buscando, no sé si conocéis una película que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Y hay una ilustración que el director se toma la libertad de compartir en la película y la cual me gustaría recordar. Imagínate mirando el vasto mar frente a ti. Si quieres puedes cerrar los ojos e imaginártelo. Extiendes tu mano y la pones en el agua y atraes hacia ti ese agua. Y puedes observar que el agua comienza a deslizarse por tus dedos hasta que la mano queda vacía. Esa pequeña cantidad de agua es la vida del hombre. Desde que nace hasta que muere se desliza entre nuestras manos hasta que se va. Al igual que todo lo que valoras en este mundo. El reino del cual vamos a hablar hoy, por el cual vivimos, es como el resto del agua en el océano. El hombre vive por ese poquito de agua que se desliza entre sus dedos. Pero quienes siguen a Jesucristo viven para esa infinita expansión de agua. Y de continuo ponemos toda nuestra atención en esa pequeña cantidad de agua que se desliza entre nuestras manos. Cuando tenemos delante nuestro una inmensidad infinita de agua. Y vamos a leer el texto, Filipenses, capítulo 1, del 12 al 26, dice así, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre nosotros. Y sí, Padre, queremos darte gracias por esta porción. Padre, bendice tu santa, bendita y gloriosa palabra, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, y que esta palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a ser claro en la exposición de tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a que pueda llegar a los hermanos y que esta semilla fructifique al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y he querido titular este mensaje, como veis en pantalla, Cristo, la vida del corredor. Y esto no tiene nada que ver con el Tour de Francia, que creo que ha pasado por aquí hace unos días. Y podemos ver el contexto inmediato de esta carta en la oración que Pablo hace por los creyentes en el capítulo 1. Pablo se encuentra preso en la cárcel de Roma por ese entonces y desde ese lugar levanta una oración por sus amados filipenses. Y de los versos 1 al 6 de ese capítulo podemos ver que Pablo los tiene en su mente. Y Pablo no pensaba en sí mismo, en lugar de eso, pensaba en sus amados hermanos, los que están en la distante Filipos. De los versos 7 al 8, Pablo dice que los tiene en su corazón. Y la iglesia de Filipos se componía de un grupo mixto de personas muy unidas en amor. Entre ellos estaba Lidia, que fue la primera mujer que se convirtió en Europa. Estaba el carcelero de Filipos, en cuyo hogar se constituyó la primera congregación plantada por Pablo. Y también estaba una muchacha esclava que tenía aquel espíritu de adivinación y aquella daba mucha ganancia a sus amos. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 16 de los Hechos. Siguiendo la oración de los versículos 9 al 11, Pablo dice que los tiene en sus oraciones. Siempre él buscaba un tiempo para orar por aquellos hermanos. Pablo oraba para que pudieran llenarse de amor y discernimiento, que pudieran ser fieles en su andar diario y que pudieran llevar mucho fruto. Porque la verdad, no hay nada más triste que un cristiano vacío. Esta fue una oración por madurez cristiana. Y esta fue una carta que se escribió entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y Filipo recibe el nombre de Felipe II de Macedonia, que era padre de Alejandro el Grande, el mismo Alejandro Magno, hegemón de Grecia. Y esta palabra está formada por dos raíces griegas, dos componentes léxicos que son philein, el primero, que significa amar, y el otro es hippos, que significa caballo. Y juntos significan el que ama
a los caballos. O sea, el significado de la palabra Filipo. ¿Y qué sentido cobra este significado de esta palabra? Cuando lo que Pablo nos está describiendo en esta carta es la carrera que corremos los creyentes, o al menos aquellos que tienen cierto grado de crecimiento. Pablo describe esta carrera en el capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en esta carrera que Pablo describe, podemos ver 4 hermosos relevos, 4 hermosos capítulos llenos de gozo. Capítulo 1, Cristo es la vida del corredor. Y es el capítulo que vamos a estar considerando en esta mañana. Capítulo 2, Cristo es el modelo del corredor. Capítulo 3, Cristo es el premio del corredor, el premio del creyente, como acabamos de leer. Y en el capítulo 4 vemos que Cristo es la fuerza del creyente, la fuerza del corredor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice el capítulo 4, verso 13. Y como primer punto de esta predicación, me gustaría enfatizar lo que supuso la cárcel de Pablo y su efecto, que podemos ver entre los versos 12 al 17. Y vemos que el encarcelamiento de Pablo le dio publicidad. Como dice el primer punto, propagó el Evangelio. Las circunstancias que Pablo está atravesando aquí tienen que ver con su encarcelamiento y su viaje a Roma. Y para aquellos que no están muy familiarizados con esta carta, es muy importante saber en qué condición estaba Pablo. En la hora que él empieza a escribir esta carta, Pablo no estaba en la comodidad de su oficina o de su despacho. Pablo no está recostado en una hamaca recibiendo aire de algún abanico. Pablo está en la cárcel de Roma, encadenado y custodiado por algún soldado de la Guardia Pretoriana. Y en esta condición, él les dice, en el verso 12, hermanos, quiero que sepáis que lo que me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. De tal manera, dice el verso 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que Pablo está diciendo es que toda la guardia pretoriana y el resto de la gente del palacio sabían que estaba preso por servir a Cristo. Y esto es muy importante que podamos entender. Pablo no está pasando esta prueba por haber desobedecido en algo. Pablo no está pasando esta prueba por haber sido inmaduro o por haber tomado malas decisiones. Pablo está preso por predicar y por glorificar el nombre de Cristo. Y es que he querido ver algunos tipos de pruebas por los que Dios permite que a veces pasemos. Las primeras son pruebas que provienen de nuestros propios pecados y de nuestros propios errores. Otras pruebas
suceden porque estamos en un mundo caído, lleno de enfermedad, lleno de personas caídas. Otras pruebas que Dios está dispuesto a que experimentemos es porque Él desea que progresemos. Y hay otras pruebas que vienen por glorificar el nombre de Dios. Durante una prueba podríamos sentirnos tentados a preguntar a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Pero tal vez no es una pregunta útil. Quizá la pregunta que debemos hacerle al Señor sea, ¿qué propósito tienes con estas pruebas para mi vida? Hazme ver tu voluntad. Pero si el Señor nos responde, no importa. Sabemos que esas pruebas siempre van a obrar para bien. Como dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que ahora podemos saber que no importa qué tipo de prueba estemos pasando. Lo verdaderamente importante es que esa prueba sirva para glorificar a Dios. Ahora, imagínate a Pablo cada 8 horas encadenado a un soldado diferente. ¿Cuál sería el tema de conversación? ¿Crees que podrían estar hablando de la meteorología? Hay unas nubes por ahí, no sé si lloverá. Quizá haya tormenta esta tarde. ¿Crees que hablarían de eso? Igual hablarían de deporte, igual de lucha grecorromana o algo de eso. Por supuesto que no. Casi con toda seguridad, cada soldado unido en cadenas a Pablo era un alma para Cristo. Tanto es así que Pablo escribe al final de la carta saludando a los filipenses y les dice en el capítulo 4, verso 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Yo creo que estos filipenses al recibir la carta se habrán quedado atónitos, vamos. Ellos habrán dicho, wow, los de la casa del César nos saludan. Seguramente los soldados que custodiaban a Pablo cada 8 horas, más o menos, se encadenaba uno a Pablo. Seguramente le habrán dicho, mientras les escribía esa carta a los filipenses, pon nuestro saludo ahí. Saluda a los hermanos de Filipos. Alguno le habrá dicho así. Por lo tanto, esto provocó que su encarcelamiento multiplicara el testimonio cristiano. Como dice el segundo punto. O sea que lo que provocó el encarcelamiento de Pablo fue que al saber estos hermanos que Pablo estaba preso, la mayoría de los hermanos se animó y se envalentonó aún más a anunciar el Evangelio, sin miedo y con más confianza en el Señor, ya que ellos pueden observar que las circunstancias por las que Pablo estaba pasando hacían que la palabra fluya y se extienda. Estaba dando sus frutos. Y fíjate cómo se funda la iglesia en Filipos, en el capítulo 16 de los Hechos. Pablo y Silas estaban en Filipos y quizá el enemigo había pensado que era mejor tenerlos encerrados y calladitos en la cárcel.
pero el propósito de Dios era mayor. Mientras Pablo y Silas estaban encarcelados, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, dice la Escritura que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y dice que los presos les oían. Y de repente sobrevino un temblor, un terremoto, y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y en un instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas fueron rotas. Y todos los presos quedaron libres, lo cual era una sentencia de muerte para el carcelero. Este iba a quitarse la vida y Pablo le dice: no lo hagas, pues todos están aquí. Nadie de los presos se había escapado. Pues hasta en la cárcel más oscura y más desagradable, ningún preso quiere escaparse cuando allí cae la gloria de Dios. Y sacándolos, el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así es como nace la iglesia en Filipo, una de las iglesias más fieles y más bendecidas de todo el Nuevo Testamento. Y lo que está pasando en la cárcel de Roma es algo similar, pues Dios utiliza el encarcelamiento de Pablo para que la palabra corra y fluya por toda la ciudad de Roma. A veces Dios se vale de la persecución de los creyentes, como ocurre en el libro de los Hechos. Estos creyentes estaban muy cómodos en Jerusalén y Dios permite que haya persecución sobre la iglesia, los cuales se dispersan. Y esa dispersión hace que el Evangelio también se multiplique por toda la región. Entonces, como dice el tercer punto, su encarcelamiento también produjo dos grupos de predicadores. Creo que tengo algo aquí, sí. ¿Sí? Los versos 15 al 17 vemos que su encarcelamiento produjo dos grupos de predicadores. Algunos predicaban por envidia y por contienda. La actitud de los detractores de Pablo, que a pesar de predicar el Evangelio, estaban celosos de Pablo. Y contienda tiene que ver con rivalidad y conflicto. Esto significa que los críticos de Pablo estaban comenzando a desacreditarlo como apóstol. Y es que varias veces Pablo tuvo que escribir defendiendo su apostolado, como por ejemplo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9. Por contención, dice el verso 16, los detractores de Pablo empezaron a usar su encarcelamiento como una oportunidad para promoverse a sí mismos. Y así acusar también a Pablo, posiblemente de que Pablo estuviera en pecado, por eso Dios lo había castigado en la cárcel. O sea, ellos predicaban no sinceramente. Y eso es en lo que respecta al apóstol Pablo. Estos predicadores no tenían motivos verdaderos para criticarle. Pero dice que había otros que predicaban por amor. En el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, Pablo defiende su apostolado, como hemos dicho. Y en el verso 16 dice: pues si anuncio el Evangelio,
no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y esto significa que si no predicara el Evangelio de buena voluntad, aún tendría que predicarlo, porque Dios le había encargado esa tarea. Pablo era el mayordomo y el administrador de este Evangelio. El Señor había mandado que quien anunciara el Evangelio viviera también de ello. Y Pablo estaba renunciando a algo que era legítimo, solamente para que ni en lo más mínimo el Evangelio fuera avergonzado. Y en el segundo punto podemos observar que la palabra de Dios no está presa. Filipenses 1, 18 y 19. Y podemos observar también la alegría de Pablo porque Cristo es más que predicado. Verso 18. Me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. Y el gozo de Pablo no dependía de las circunstancias en las que él se encontraba, ni tampoco de aquellos que estaban en contra de él. Lo que verdaderamente le alegraba a Pablo es que el Evangelio se proclamaba, y sin importar para quién fuera el crédito. Soportó las acusaciones sin rencor. Pablo se alegra porque están predicando a Cristo, así fuera con pretensiones diferentes. Lo que a Pablo le interesaba es que se hablara de Cristo en cada reunión, en cada casa, en cada esquina, en cada mesón, en cada posada. Y ahora Cristo está siendo predicado en el mismo palacio del César. Y muchos están siendo convertidos. Y vemos también la revelación y confianza en que será liberado. Verso 19. Pablo está convencido que gracias al Señor y a las oraciones de aquellos hermanos volvería a estar en libertad. Y esto lo vamos a ver más adelante. Como tercer punto, y lo cual inspiró el título de este mensaje, vemos a Cristo como la vida del creyente, la vida del corredor. Y vemos a Pablo decidido a glorificar a Cristo en vida o por muerte. Y Pablo expresa aquí en palabras el anhelo de su vida y la esperanza de su corazón. Y resultó que tanto el anhelo de su vida como la esperanza de su corazón eran la misma cosa. El mayor deseo de Pablo es que Cristo fuera exaltado en su cuerpo, ya bien sea por vida o por muerte. Y Pablo va a expresar esto con una frase que pudiera ser de las frases más conocidas de toda la Escritura y por supuesto del Nuevo Testamento. Pablo nos va a expresar aquí resumidamente una frase, el propósito de su vida. Algunos autores han escrito libros enteros para explicarnos cómo se vive una vida con propósito. Pero Pablo lo expresa aquí sucintamente en una frase. Verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Muchas personas anhelan vivir una vida de abundancia, dinero, posesiones. Otros desean vivir una vida con todas las comodidades, un buen coche, una buena casa, un lugar de vacaciones. Otros anhelan vivir una vida saludable. Y todo esto es legítimo, podemos anhelarlo. Pero leyendo esto, podemos observar que Pablo no tenía expectativas en esta vida, sino que independientemente de cómo fuera la forma en que Pablo viviera, su único interés era que el Señor fuera exaltado. La voluntad de Pablo no era diferente a la voluntad de Dios. Esta es una declaración de un cristiano ya maduro. Pues el apóstol Pablo no está diciendo esto diciendo, mirad, para los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sino que él está diciendo esto sabiendo que lo que para él es su único propósito, su único deseo y su única preocupación, es algo que para la mayoría de los hijos de Dios no le preocupa. Él sabe que esa no es una realidad vivida por la mayoría de los hijos de Dios. Y está hablando aquí de su anhelo, del deseo de su corazón. Y él dice, para mí, el vivir es Cristo. Pablo parece decir, yo no sé cómo es para el resto de los creyentes, pero sí sé que para mí el vivir es Cristo. Y qué difícil es entender esto para nosotros. ¿Cómo nos cuesta mirar las cosas de arriba? ¿Cómo nos cuesta mirar el vasto océano, verdad? Miramos más ese poquito de agua que tenemos deslizándose entre nuestros dedos. Los afanes de esta vida nos suelen tumbar y a veces arrastrar por el suelo de tal forma que somos incapaces de poder vislumbrar siquiera un poquito de la herencia que tenemos en el cielo. Y esto no se trata de ir por ahí diciendo, quiero morirme mañana. Romanos 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Vivir o morir, del Señor somos. Esto se trata de vivir una vida para Cristo y glorificar su nombre. Y cuando el Señor decida tomar nuestra vida y llevarnos a su presencia, hacerlo de una forma digna, confiados en nuestra esperanza eterna. Y cuando Él decida tomar nuestra vida, que nos pille trabajando para Él, ¿verdad? Y la Biblia nos dice cómo murió el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6, él hace referencia a que estaba próximo a ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba cercano. Y aunque no dice la Biblia cómo murió, sí lo podemos saber por algunos historiadores que nos cuentan que Pablo murió decapitado. Y si de verdad fue así, me puedo imaginar la escena. Seguramente antes de expirar su último aliento de vida, Pablo intentó ganar algún alma para Cristo, impactando así la vida de algunas personas. La pregunta es, ¿en qué nivel nos encontramos nosotros como creyentes?
podemos hacer esta declaración que hizo Pablo en el verso 21. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí el apóstol no es que sepa cuál es su deseo, él lo tiene muy claro. Y lo expresa en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto, llevado a nuestro lenguaje, es algo así como que Pablo está entre la espada y la pared. Y la palabra partir es una palabra que nosotros los creyentes conocemos. A veces rehusamos decir fulanito murió, menganita murió, sino que decimos partió a la presencia del Señor. Y ese es el pensamiento. Pues la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. En Colosenses 3, verso 3 dice que ya hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estar con el Señor era muchísimo mejor para Pablo. Y en otro punto podemos ver la necesidad de ser aún más afirmados por Pablo, versos 24 al 26. Y en el versículo 24, el apóstol expresa cuál es la diferencia entre su deseo y lo que es más necesario. Y es que nosotros debemos de dejar muchas veces nuestros deseos y hacer la voluntad de Dios. Pablo sabe que estar con Cristo es muchísimo mejor, ya que el día que estemos con Cristo será el descanso para nuestra alma. Pero hay algo más necesario. ¿Sabéis? No sé si estuvisteis alguna vez en la iglesia de Amara. En la iglesia de Amara tenemos un rótulo en una de las ventanas que pone amamos a Dios. Y en otra ventana hay otro rótulo que dice amamos a las personas. Y es que estas frases tienen que ir de la mano. No se puede decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro hermano o a las personas de la comunidad. ¿Sabéis cuál fue la pregunta que el Señor le hizo a Pedro después de haber resucitado? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sabéis cuál fue la respuesta del Señor? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Alimenta mis ovejas. En otras palabras, le está diciendo, Pedro, si tú me amas, no me digas simplemente que tú amas mi presencia. No me digas simplemente que tú amas la comunión conmigo, que tú quieres adorarme. Si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y en el versículo 25, Pablo había entendido que la mejor forma de mostrar su amor por el Señor era cuidar y alimentar a las almas redimidas por el Señor. Y el 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí Pablo sabe que pronto estará de nuevo entre los filipenses, como nos había adelantado en el versículo 19.
Y algunas preguntas, después de haber leído esta porción, son estas. ¿Qué expectativa tenemos nosotros para nuestra vida? ¿Estamos progresando como creyentes? ¿Estamos corriendo la carrera? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación como creyentes? ¿Nos preocupa el exaltar el nombre de Cristo? Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante es que meditemos en esta carrera y que podamos crecer y madurar en nuestro caminar con Cristo, para que algún día podamos declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos. Y sí, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta congregación en Baracaldo, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias por ese sacrificio perfecto, Señor, que tu Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él también corrió esa carrera, menospreciando el oprobio, Señor. Fue directo a Calvario, Señor, con el fin de ganar a su esposa. Por eso estamos aquí reunidos, Señor, gracias a esa sangre preciosa que Él derramó. Bendice, Señor, esta congregación, bendice esta palabra, Señor, y te pedimos que pueda ser atesorada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.